La confirmación de compra de la villa por $800,000 llegó al móvil de mi hijo justo a las 10:47 de la mañana. Para el mediodía, mi propio teléfono ya vibraba sin descanso, como si adentro hubiera un enjambre de avispas, y para cuando cayó la tarde, yo era inesperadamente la mujer más comentada de todo el estado de Nayarit. Bastó con tumbar las expectativas económicas de mi familia para lograr semejante milagro social. 3 días atrás, el 15 de marzo, había cumplido 64 años, el mismo día que llevo cargando desde que respiré por primera vez. Pero según mi hijo Álvaro y su devota esposa Rebeca, ese detalle volvió a pasárseles como si nada. Y qué coincidencia que su olvido anual siempre ocurra justo durante su escapadita de primavera con la madre de ella, Marisela Gómez, cuyo cumpleaños, qué fortuna, cae el 12 de marzo. No necesito ser adivina. Ese teatrillo lo descifré hace al menos 5 años, pero esta vez, en vez de mis indirectas de siempre y esas culpas envueltas en amabilidad, decidí hacer algo distinto, silencio absoluto. No mencioné mi cumpleaños ni una sola vez. No envié un mensaje, ni siquiera ese recordatorio disfrazado de ¿qué planes tienen este fin de semana? Me limité a sonreírles mientras cerraban las maletas rumbo a su retiro de spa en Valle Escondido. Y en cuanto su coche desapareció al doblar la esquina, marqué el número de mi agente inmobiliaria Marina. Encuéntrame la casa frente al mar más hermosa que exista en un radio de 80 kilómetros. El presupuesto está abierto. Marina creyó que estaba jugando. 4 horas después, cuando estábamos paradas en un vestíbulo de mármol blanco que reflejaba la luz del Pacífico, entendió que no estaba bromeando. Aquella villa tenía todo ventanales enormes que dejaban pasar el resplandor del atardecer. Una cocina digna de un chef. Una habitación principal con chimenea y una terraza que parecía suspendida sobre el océano. Son $800,000, señora Silvia Aranda, me dijo Marina, casi como una advertencia. Me la quedo, respondí. ¿No quiere consultarlo con su familia? Estuve a punto de soltar una carcajada. Marina, ¿cuándo ha sido la última vez que mi familia consultó algo conmigo? Tengo 64 años y llevo pensando por mí misma desde antes de que Álvaro supiera cómo atarse los zapatos. Transfiere los fondos mañana. Eso fue un martes. Para el miércoles por la tarde, la escritura ya llevaba mi nombre, y el jueves temprano subí fotos a todas las redes sociales de las que aún recordaba la contraseña. La sala abierta hacia el mar, la isla de la cocina, donde preparé una mini celebración para una sola persona, la terraza donde brindé con champaña y comida del restaurante más caro de la zona. El pie de foto era sencillo: celebración de cumpleaños en mi nuevo hogar. A veces los mejores regalos son los que una se da a sí misma. Y ahí empezó el concierto de llamadas. La primera, por supuesto, fue de Álvaro a las 10:52, justo 5 minutos después de que el banco le notificara la transacción. Porque sí, Álvaro lleva años vigilando mis cuentas desde que murió su padre. No de manera oficial, claro, pero se puso como cotitular para emergencias y activó alertas para cualquier movimiento grande. Según él, era para cuidar a mamá y asegurar que yo no hiciera tonterías con mi dinero. Todo un detallazo. Dejé que la llamada se fuera al buzón. La segunda fue de Rebeca a las 11:15. Luego Marisela, la suegra, a las 11:43. Después Álvaro, otra vez 2:02, 12:18, 12:35. Para las 2 de la tarde, ya tenía 17 llamadas perdidas y mensajes que iban desde fingida preocupación hasta un pánico mal disimulado. Mi favorito fue el de Rebeca: señora Aranda, estamos preocupados. Esto no es propio de usted. Por favor, llámenos para saber que está bien, que no es propio de mí. La ironía. Esa mujer no tiene ni idea de quién soy realmente. Solo conoce a la versión de mí que siempre se dio, que se doblaba para que todos estuvieran cómodos. Hoy estaban conociendo a Silvia Aranda, mujer con propiedades y voluntad propia. Esa tarde desempacé las pocas cajas que traje de mi antigua casa, álbumes viejos, la vajilla de mi abuela, la colcha que mi madre cosió para mi boda.
Mientras acomodaba mi nueva vida, el teléfono seguía vibrando. A la hora de la cena ya eran 23 llamadas perdidas. Los mensajes subían de tono, pero ninguno sabía lo esencial. En los 5 años desde que murió mi esposo, nadie se había molestado en preguntarme por la herencia de mi tía Úrsula, la dulce tía soltera que vivía en su casona de ladrillo en Monterrey y coleccionaba joyería antigua. Esa misma tía Úrsula, a quien Álvaro y Rebeca vieron 2 veces en toda su vida matrimonial, y cuyo funeral ignoraron por completo el pasado septiembre. Tía Úrsula me dejó toda su fortuna, exactamente $1.220.000 antes de impuestos. Dinero suficiente para permitirme por primera vez en mi vida adulta hacer exactamente lo que yo quisiera. Y lo que yo quería era dejar de ser invisible. Esa noche serví una copa de vino del refrigerador para vinos y salí a la terraza. El sol bajaba lento pintando el mar de cobre y púrpura. El teléfono vibraba en la mesa, pero yo ya había silenciado todo. Mañana llegarían las conversaciones incómodas, las explicaciones, las caras largas. Pero esa noche era solo mía. Durante 6 años mi cumpleaños había sido tratado como un estorbo. Siempre había un pretexto, una urgencia, un imprevisto. El primer año fue comprensible. Marisela se había caído y fracturado la cadera 3 días antes. Álvaro y Rebeca tuvieron que salir disparados a Hermosillo, una emergencia ineludible. Prometieron celebrarlo más adelante, pero jamás sucedió. Luego vino Pascua, luego la limpieza de primavera, luego el verano. Y mi cumpleaños se diluyó como si nunca hubiera existido. El segundo año Marisela volvió a convertirse en protagonista de la temporada. Un supuesto episodio cardíaco que días después resultó no ser más que ansiedad mezclada con demasiado café. Pero una no sabe eso cuando recibe una llamada entrecortada llena de dramatismo, ¿verdad? Allá fueron otra vez a Hermosillo, dejándome a mí con un pastelito envuelto en plástico y la promesa reciclada de que ya me compensarían. El tercer y cuarto año siguieron el mismo guión, distintas emergencias, mismas fechas. El mismo silencio incómodo en mi mesa el 15 de marzo. Ahí estaba yo fingiendo que no dolía tanto la punzada amarga de saber que mi único hijo prefería los sobresaltos cuidadosamente programados de su suegra antes que el cumpleaños de su propia madre. Pero fue el 5.º año el que terminó de abrirme los ojos. Aquella tarde había ido al supermercado con el corazón apachurrado y organizando en mi cabeza otra celebración para una sola persona. Y entonces los vi Álvaro, Rebeca y Marisela sentados en un bistró nuevo del centro, riéndose como si la vida no tuviera espinas. Era el día después de mi cumpleaños. Ojo, el mismo día en que yo había recibido un mensaje apresurado de Rebeca, explicando que Marisela estaba demasiado delicada para recibir visitas después de su supuesto susto de salud. Pero ahí estaba la mujer radiante levantando una copa de champaña con el brillo de quien jamás había pisado una cama por vértigo. Me quedé dentro de mi coche con el motor apagado, viendo todo desde la penumbra del parabrisas. 20 minutos. 20 minutos de observar a mi hijo celebrar a la madre de otra mujer, mientras yo la suya había pasado la víspera preguntándome si había hecho algo mal, algo que justificara ser borrada año tras año. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de coincidencias tristes, era una decisión. Marisela se había adueñado de la segunda semana de marzo, y mi hijo había decidido que mantener contenta a su esposa era más importante que evitar que su madre se sintiera como una intrusa en su propio linaje. Así que este año, cuando marzo comenzó a asomar y aparecieron los primeros avisos, las menciones casuales de que Marisela no se estaba sintiendo del todo bien y que tal vez sería mejor mover cualquier plan. Yo también tomé mi propia decisión. Elegí el silencio. En lugar de mis recordatorios suaves y mis esperanzas envueltas en cortesía, guardé cada palabra. Cuando Rebeca comentó que planeaban visitar a Marisela ese fin de semana, solo sonreí y dije, qué bonito para ustedes. Cuando Álvaro llamó a preguntar si tenía algo previsto para el día 15, respondí con una calma ensayada. Estoy dejando mi agenda flexible. Y se marcharon el viernes por la tarde,
cargando culpa en los hombros y promesas de llamar que sabía que no cumplirían. Los despedí desde el pórtico y en cuanto el coche desapareció al final de la calle, marqué a Marina, mi agente inmobiliaria. Ahora sentada en esta villa nueva, con los pies descansando sobre muebles impecables que jamás han presenciado una reunión familiar de la que yo quedara excluida, no pude evitar saborear la ironía. Me habían entrenado tan bien para ser invisible que no notaron el momento exacto en que realmente dejé de estar. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de Álvaro, la cuarta en esa hora. Esta vez contesté. «Hola, mi cielo», dije con voz tranquila, como quien acaricia un secreto. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás?» «¿Qué está pasando?» Marina, la de Coastal Realty, llamó y dijo que compraste una casa. Una casa de $800,000. Así es preciosa, Álvaro. Una propiedad frente al mar, justo como siempre quise. El silencio, Alvis al otro lado, se alargó pesado como aire antes de una tormenta. Luego escuché su respiración contenida. «Mamá, ¿estás bien?» «Esto no es nada propio de ti». Ahí estaba otra vez esa frase. Esa manía de hablarme como si fuera una criatura frágil diseñada para ser supervisada. «Me siento maravillosa», respondí dejando que la luz dorada del atardecer entrara por los ventanales. «En realidad, mejor que en años. ¿Cómo va la celebración del cumpleaños de Marisela?» Otra pausa. Está bien. Pero mamá, necesitamos hablar sobre esta compra. Es una decisión financiera muy importante. Debiste consultarlo con nosotros primero. ¿Por qué? Porque no estás pensando con claridad. Nadie compra una casa de $800,000 por impulso. Caminé hacia la ventana. Un velero se deslizaba frente al horizonte, las velas atrapando los últimos reflejos del sol. ¿Y quién dice que fue un impulso, mamá? Tú no puedes permitirte esto. El seguro de vida de papá era cómodo, pero no 2 millones cómodo. ¿En qué estabas pensando? Ahí estaba desnuda la suposición que gobernaba nuestra relación. Álvaro había decidido que yo era frágil, financiera, emocional y posiblemente mentalmente. Una mujer que debía ser vigilada para que no cometiera errores. Álvaro, dije con suavidad, dejando caer cada palabra como una piedra al agua. Hay varias cosas sobre mi situación financiera que no sabes. ¿Qué se supone que significa eso? Que no soy la viuda indefensa que has estado intentando manejar y que esta conversación está lejos de terminar. Pero ahora mismo tengo una casa nueva que disfrutar y un cumpleaños que celebrar. Mamá, espera, colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo apagué y me serví otra copa de vino. Mañana traerá discusiones más ásperas, sí. Pero esa noche aún era mía. La herencia que movió todos los cimientos había estado en mi cuenta durante 6 meses antes de que siquiera mencionara a Álvaro que la tía Úrsula había fallecido. Sé cómo suena. ¿Qué clase de persona no menciona la muerte de una tía? Pero aquí está la realidad. Para mi familia, Úrsula prácticamente no existía. Álvaro la vio 2 veces en sus 38 años. Rebeca le dio la mano en la boda y olvidó su nombre al minuto siguiente. Cuando yo la mencionaba, recibía sonrisas educadas y miradas huecas. Úrsula era hermana de mi padre, una mujer que eligió la carrera por encima del matrimonio cuando ese acto todavía levantaba cejas. Empezó como secretaria y terminó como vicepresidenta en una aseguradora en Monterrey. Compró su casona de ladrillo en los años 80, cuando San Pedro Garza García era todavía accesible, y pasó 40 años haciendo inversiones discretas y brillantes. Yo era la única que la visitaba. Cada 2 meses tomaba mi coche y manejaba hasta Monterrey. Pasábamos juntas el fin de semana, museos, restaurantes nuevos, caminatas por el jardín público. Ella me hablaba de sus viajes, de su colección de arte y de la grieta irreparable con nuestro padre, que jamás le perdonó que se negara a seguir el camino correcto para una mujer de su época. Úrsula siempre había sido un filo brillante, una mujer con la lengua afilada, inteligente, hasta lo incómodo, y con una manera de vivir que desafiaba cualquier expectativa impuesta. Era lo contrario de lo que me enseñaron que debía ser una mujer de buena familia.
Cuando el cáncer de páncreas la alcanzó el mayo pasado, fui yo quien se sentó a su lado en las frías salas de quimioterapia, quien organizó sus papeles cuando ya no había duda de que los tratamientos se estaban quedando cortos. Fui la que sostuvo su mano un martes por la mañana, cuando exhaló por última vez bajo una luz tenue que entraba por la ventana de la clínica. Tranquila hasta el final. Álvaro y Rebeca enviaron flores. Ellos estaban disfrutando una escapada de cata de vinos en Napa y no podían cambiar sus planes. Después del servicio, el abogado de Úrsula, Marco Rivas, me pidió que me quedara un momento. Silvia, tu tía, dejó instrucciones muy específicas sobre su patrimonio, dijo, entregándome un sobre cerrado. Quería que leyeras esto en privado. Dentro una carta escrita con la caligrafía elegante y precisa de Úrsula. Queridísima Silvia, si estás leyendo esto significa que ya me fui y seguramente estás sentada en la oficina de Marco intentando no llorar delante de un desconocido. Detente. Viví exactamente la vida que quise y no me arrepiento de nada. Lo que necesitas saber es esto: te he dejado todo. La casa, las inversiones, la colección de arte, todo. No porque seas mi única pariente viva, sino porque eres la única que alguna vez me vio como persona y no como una obligación o una vergüenza. He observado la dinámica de tu familia durante años y necesito que entiendas algo. Ese hijo tuyo te ama, pero ha sido programado por esa esposa suya y por su madre para verte como una carga que debe ser manejada, no como una mujer que merece respeto. Le han hecho creer que eres frágil, que necesitas protección, que no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Es una forma sutil de control y la he visto destruir a demasiadas mujeres de nuestra edad. Te hacen dudar de tu propio juicio. Luego, llegan a ayudar tomando el control de tu vida poco a poco. No les permitas hacerlo contigo, Silvia. Eres más fuerte y más inteligente de lo que ellos te han dejado ser. Usa esta herencia para recordar quién eras antes de convertirte en la madre de alguien, la esposa de alguien, la responsabilidad de alguien. Vive con valentía. Haz que recuerden que no eres solo la madre envejecida de Álvaro, eres Silvia Aranda. Y mereces más que ser una nota al margen en tu propia familia. Los números que Marco me mostró después casi me dejaron sin aliento. La casona de Úrsula, aquella propiedad de ladrillo que olía a libros viejos y jazmín, estaba valorada en $350,000, adquirida por ella en 250,000 décadas atrás. La colección de arte pacientemente reunida durante años fue tasada en 1.3 millones. Tras impuestos y gastos legales, mi herencia superaba los $1,200,000. Me quedé sentada una hora en aquella oficina donde el aire acondicionado zumbaba como un recordatorio del silencio. Pensaba en la carta, en cada palabra. Úrsula tenía razón sobre Álvaro y Rebeca. Durante años se habían colocado en el rol de mis guardianes, ocupando espacios que yo nunca les pedí. Lo mejor para mamá sustituyó a ¿qué quiere mamá? Tras la muerte de mi esposo, Álvaro insistió en convertirse en cotitular de mi cuenta por seguridad. Me convenció de cambiar a un plan de celular más básico porque los teléfonos modernos son confusos. Tomó control de mis inversiones porque las finanzas son estresantes para alguien de tu edad. Poco a poco dejé de decidir. Aceptaba sus sugerencias para evitar discusiones y me repetía que lo hacían con buenas intenciones. Pero la herencia de Úrsula lo reorganizó todo dentro de mí, como si hubiera movido una pieza que llevaba años fuera de lugar. Por primera vez en décadas tenía el poder de tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie. La pregunta era, ¿qué quería hacer con ese poder? Guardé el secreto durante meses. Observé a mi familia desde una distancia nueva, casi clínica. Las sonrisas que intercambiaban cuando mencionaba viajar. Las miradas silenciosas entre Álvaro y Rebeca cuando yo expresaba una opinión más firme. La eterna suposición de que estaría disponible para cuidar al niño, mover mis horarios, ajustar mi vida a su comodidad. Y entonces llegó este marzo. El mismo patrón de siempre. El cumpleaños sacrificado en el altar del último drama de Marisela Gómez. Y supe exactamente lo que quería hacer.
Quería dejar de ser invisible. La compra de la villa no fue un capricho, fue una declaración, una manera de recordarme quién soy, una sacudida para ellos. Y por cómo me llamaban desesperados por teléfono, estaba claro que el mensaje había resonado en cada rincón de su mundo. Lo que no sabían era todo lo que venía detrás. La casona de Úrsula seguía en mi portafolio junto con varias propiedades de inversión que jamás mencioné en conversaciones familiares. La colección de arte esperaba en almacenamiento intacta aguardando un lugar digno. Y los $400,000 restantes ya estaban generando intereses mientras yo trazaba la siguiente fase de esta nueva vida mía recién estrenada. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Álvaro. Mamá, vamos a regresar antes. Necesitamos hablar sobre esta casa. No tomes más decisiones importantes hasta que lleguemos. Sonreí. Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla. Tómense su tiempo. No voy a ninguna parte. No hice mención alguna de la reunión que tenía al día siguiente con un asesor financiero para expandir mi portafolio, ni de las citas programadas con 3 agencias de viajes para planear el recorrido por Europa que llevaba años soñando. Hay sorpresas que merece la pena dejar madurar. Álvaro llegó a mi nueva villa el sábado a las 7:30 de la mañana, un día y medio antes de lo previsto. Apareció en mi pórtico como un hombre que había manejado de noche sin detenerse. La ropa arrugada, los ojos hinchados, los hombros tensos por una urgencia que por fin no había fabricado su suegra. Y mientras lo observaba desde detrás del ventanal con la luz del amanecer colándose por las cortinas, entendí la verdadera conversación apenas estaba por comenzar. Tenemos que hablar, soltó Álvaro, sin siquiera saludar, con la voz tensa como un cable a punto de romperse. Buenos días para ti también, mi cielo. Pasa. Voy a preparar café. Caminó detrás de mí por el vestíbulo de mármol observándolo todo, con una mirada que parecía registrar cada detalle, como si buscara señales de un derrumbe emocional. El aire aún conservaba el aroma a costa húmeda, mezclado con el brillo frío de la mañana. Encendí la cafetera de acero inoxidable, una máquina nueva, brillante, demasiado lujosa para su lógica, y él exhaló con irritación. Mamá, esto es una locura. No puedes comprar una casa de $800,000 sin hablarlo con nadie. ¿En qué estabas pensando? Serví el agua con calma, dejando que el vapor subiera como un pequeño velo entre nosotros. Estaba pensando que soy una mujer adulta con mi propio dinero y que quería comprar una casa. ¿Quieres crema? No seas sarcástica. Esto es serio. ¿Tienes idea del compromiso financiero que acabas de hacer? Solo los impuestos serán ridículos. Alrededor de $2,000 al año, respondí con serenidad. Ya está presupuestado. Álvaro me clavó la mirada como si las palabras no encajaran en su realidad. ¿Cómo pudiste presupuestar eso, mamá? El seguro de vida de papá fue de $150,000. Incluso sumando tus ahorros, tú no tienes este tipo de dinero. Ahí estaba el momento exacto que había estado esperando. Mi hijo tan convencido de su versión de mi vida que nunca se había molestado en conocer la verdadera. Álvaro. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste mis estados de cuenta? Revisarlos de verdad. No solo vigilar si había actividad sospechosa. Él titubeó. La incomodidad se le notaba hasta en la postura. Reviso retiros grandes o movimientos raros para protegerte de estafas o de malas decisiones. Protegerme. Qué palabra tan afilada cuando proviene de un hijo. Serví el café en 2 tazas y le ofrecí una. Lo que has estado haciendo es vigilar mis gastos sin entender mis ingresos. ¿Qué significa eso?, preguntó con el ceño fruncido. Me senté en la isla de la cocina y le señalé la silla frente a mí. La luz de la mañana entraba por los ventanales y el mar resplandecía indiferente a nuestra tensión. Significa que llevas 6 meses tratándome como si fuera una anciana con ingresos fijos. Alguien incapaz de manejar su propio dinero. Lo que no sabías es que heredé $1,200,000 de la tía Úrsula. La taza de Álvaro se detuvo a mitad del camino. El sonido del mar llenó el silencio. ¿Qué? La tía Úrsula falleció en septiembre.
Me dejó todo. Eso es imposible. La tía Úrsula era... nadie. Trabajaba en una aseguradora, lo interrumpí. Fue vicepresidenta 20 años. Y sí tenía inmuebles premium en Monterrey y un portafolio de inversiones sólido. Pero no sabías nada de eso, porque nunca te interesó conocerla. Dejó la taza en la mesa. Sus manos le temblaban. 1.200.000. Y no me lo dijiste. ¿Por qué debería? Pregunté sin levantar la voz. Te pasaste 5 años convenciéndome de que no era capaz de tomar decisiones financieras. ¿Por qué iba a consultar algo tan importante con quien piensa que no puede confiarme ni la compra del súper? Yo no. Nunca dije eso. No hacía falta decirlo, Álvaro. Tus acciones hablaron solas. Las cuentas conjuntas para vigilar mis gastos. El teléfono simplificado porque la tecnología me confunde. El control de mis inversiones porque es muy estresante. Vi cómo su cara se ponía roja igual que cuando lo pillaba mintiendo de adolescente. Solo intentaba ayudar. Rebeca dijo que las personas mayores a veces toman malas decisiones financieras, que la familia debe intervenir antes de que gastara mi propio dinero en lo que yo quisiera en lugar de lo que ustedes aprobaran. Mamá, eso no es justo. Me reí, pero fue un sonido seco cortante que cortó el aire como una navaja. Álvaro, monitorear mis cuentas y cuestionar cada compra por encima de 500 desde esta es literalmente controlar mis gastos. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio espeso. Él miraba el mar. Yo bebí un sorbo de café dejándole espacio. Con 38 años de experiencia como su madre, sabía cuándo hablar y cuándo dejar que se hundiera en sus propios pensamientos. Finalmente murmuró: ¿por qué no me dijiste lo de la tía Úrsula? Porque quería ver cómo reaccionabas cuando tomara una decisión independiente, y reaccionaste justo como esperaba, con pánico, con enojo, y con la suposición de que yo no soy capaz de manejar mi vida. No estoy enojado, dijo, pero su voz contaba otra historia. Estoy preocupado. Esta casa, mamá, esto no eres tú. Es demasiado grande, demasiado cara, demasiado llamativa. ¿Llamativa para quién?, pregunté suavemente. Para una viuda mayor que debería sentirse agradecida por las migajas de atención que su familia le lanza. No es lo que quise decir. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? ¿Qué soñaba? ¿Qué planeaba para mí? Él guardó silencio durante mucho tiempo, y cuando levantó la mirada había algo nuevo en su expresión, no enojo. Algo parecido a entender por fin. Pensé que te estaba protegiendo, susurró. ¿Protegiéndome de qué? De vivir, de equivocarme, de que alguien se aprovechara de mí, o de que el mundo siguiera avanzando. Extendí la mano y cubrí la suya. Su piel estaba fría. Mi cielo, yo te crié. Administré los negocios de tu padre 30 años. Navegué la viudez sola. Créeme, puedo manejar la compra de una casa. Álvaro asintió poco a poco, como si las palabras le cayeran a plomo. Y Rebeca no quiere ver este lugar, ¿verdad?, pregunté. La mueca en su rostro fue la confirmación. Está en Hermosillo con Marisela. Extendieron su estancia. ¿Cree que quizá estás teniendo un colapso? Lo estoy, pregunté con una media sonrisa. Si defenderme constituye un colapso, entonces sí. Supongo que lo estoy teniendo. La pregunta verdadera es, ¿me vas a apoyar o vas a seguir tratándome como un problema que necesita arreglo? Álvaro miró alrededor los electrodomésticos nuevos, el mármol pulido, la vista al océano, que valía más que toda su casa junta. ¿Esto es realmente lo que quieres?, preguntó en voz baja. Esto es realmente lo que quiero. Él respiró hondo. Por fin. Entonces, supongo que tendremos que averiguar cómo hacer que esto funcione. No era la declaración de apoyo que yo hubiera deseado escuchar, pero era un inicio. Por primera vez, desde que había cruzado la puerta, Álvaro lucía como mi hijo otra vez, no como ese auditor financiero que venía a reprenderme. Esa tarde nos sentamos en la terraza, la brisa del mar moviendo suavemente las cortinas
mientras el sol iba cayendo detrás del horizonte. Hablamos de cosas que habíamos guardado bajo llave durante años, mis sueños para la jubilación, sus miedos sobre su propio futuro, las heridas silenciosas que ambos acumulamos desde la muerte de su padre. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en mucho tiempo. Sin embargo, yo sabía que esa era apenas la calma antes de la tormenta. Rebeca y Marisela regresarían pronto, y ellas no iban a aceptar esta Silvia renovada con la misma disposición con la que Álvaro empezaba a hacerlo. Para la tarde del domingo, mi teléfono se había convertido en un campo minado de drama familiar. La noticia de que Silvia se compró una villa se había propagado por la familia como fuego sobre pastos secos. Y de pronto todos tenían una opinión: qué significaba, qué debía hacer y, sobre todo, qué demonios estaba mal conmigo. La primera en llamar fue mi hermana Linda. Silvia, me enteré de tu casa. Estás teniendo alguna especie de crisis de la mediana edad. Tengo 64 años, Linda. Si esto es una crisis de la mediana edad, planeo vivir hasta los 128. No es gracioso. Bruno está muy preocupado. Rebeca está alteradísima. Y Marisela cree que quizá necesites algún tipo de intervención. Por supuesto que Marisela cree. Marisela siempre tenía una opinión para todo, y de alguna forma su palabra se había convertido en evangelio para mi nuera. Intervención. ¿Para qué exactamente?, pregunté, dejando escapar una risa baja. Por comprar bienes raíces con mi propio dinero, por tomar decisiones sin pedir permiso, por vivir, por aislarte de quienes te quieren, por gastar imprudentemente cuando deberías pensar en tus necesidades de cuidado futuro. Casi me atraganté de la risa. Necesidades de cuidado futuro. Como si yo estuviera a un paso de una residencia geriátrica, en lugar de ser una mujer sana, con excelente atención médica y más que suficiente dinero para contratar ayuda si algún día la necesitara. Linda, dime algo. Cuando tú y Roberto compraron su departamento en Yucatán, ¿le pediste permiso a alguien? Eso es diferente. Sí, respondí. Tú tenías marido. Yo solo me tengo a mí misma. Y créeme, sé discutir muy bien conmigo. La segunda llamada fue de mi sobrino Miguel, empujado claramente por su madre. Tía Silvia. Mamá me pidió que te llamara. ¿Te sientes bien? Me siento fantástica, Miguel. Pues, confundido. Sinceramente, esto de la casa no suena como algo que tú harías. Ahí estaba otra vez la frase. Algo que tú harías. Como si todos hubieran decidido de antemano exactamente qué clase de persona tenía permitido ser yo. Miguel, pregunté con suavidad. ¿Qué crees tú que haría yo? Creo que eres práctica, conservadora, que no tomas decisiones impulsivas. ¿Y piensas que comprar esta casa fue impulsivo? Pues, sí, un poco. Miré hacia la terraza. La brisa movía mis plantas nuevas y el aroma del café que había tomado por la mañana aún parecía flotar en el aire. Llevo 2 años viendo propiedades frente al mar, respondí. La planeación no fue impulsiva, solo el calendario. ¿Y por qué ahora? Porque me cansé de ser olvidada en mi propio cumpleaños, dije, sin suavizar la verdad. Porque comprendí que si esperaba la aprobación de mi familia para vivir mi vida, moriría esperando. Porque a veces una tiene que hacer algo dramático para recordarle a la gente que existe. Y porque encontré la casa perfecta y podía pagarla. A veces la vida es así de simple. La tercera llamada fue la que menos quería contestar Rebeca. La escuché respirar y supe por ese murmullo lejano que Marisela estaba sentada junto a ella. Mamá Aranda, necesitamos hablar. Hola, Sara, dije, deliberadamente usando su nombre y no su título marital. ¿Cómo va la vacación extendida? Ya no es una vacación. Nos quedamos porque estamos preocupadas por ti. Patricia cree que la compra de esta casa podría ser una señal de deterioro cognitivo. Patricia cree. Siempre Patricia. Siempre opinando. Siempre instrumentalizando a Rebeca. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Hubo un silencio que pareció tragarse la señal del teléfono. Creo que estás actuando muy distinta a como eres normalmente. Tal vez ese sea el punto. ¿Qué significa eso? Que quizás me cansé de ser la persona que ustedes definieron, de actuar como si no tuviera criterio propio, de jugar el papel de madre anciana que necesita supervisión constante.
Nadie te está supervisando. Bruno monitorea mis cuentas. Tú y él organizan eventos familiares sin preguntarme qué quiero. Patricia opina sobre mis decisiones como si fuera mi tutora legal. Si eso no es supervisión, entonces, ¿qué es más murmullos? Era evidente quién estaba dictando la conversación desde atrás. Nos preocupa que tomes decisiones grandes sin pensarlas bien. Sara, tengo un posgrado y 30 años de experiencia administrando negocios, respondí con frialdad controlada. Creo que puedo manejar la compra de una casa. Una casa de $800,000, mamá Aranda. Eso no es cualquier cosa. No, es la casa que quería. Y como podía pagarla, la compré. Así como ustedes compraron la suya porque la querían y podían pagarla. Eso es diferente. Claro que es diferente. Ustedes son jóvenes. Yo soy libre. La llamada fue deteriorándose como una cuerda vieja. Rebeca estaba claramente frustrada. Sus métodos de presión habituales ya no funcionaban. Antes de colgar anunció que ella y Marisela acortarían su estancia para venir a tener una conversación adecuada. La cuarta llamada fue de Álvaro, evidentemente recién aleccionado por Rebeca. Mamá, creo que necesitamos sentarnos como familia y hablar de esta situación. ¿Qué situación?, pregunté. La situación en la que compraste una casa que amas con dinero que ganaste. La situación en la que tomé una decisión importante sin preguntar cómo afectaría sus planes para administrar mi vida. Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Mamá, no nos estás incluyendo. No los estoy excluyendo de nada, respondí. Solo dejé de pedir permiso. ¿No es eso lo que realmente les molesta? Cuando por fin terminé de responder llamadas, mensajes y textos, el reloj marcaba las 9 de la noche. La brisa marina entraba por la ventana fresca, calma. Y por primera vez en muchos años sentí que la casa entera respiraba conmigo. Me serví una copa de vino y salí a la terraza donde el aire tibio de la tarde arrastraba el olor salado del mar. El sonido de las olas golpeando suavemente la orilla parecía acompasar mis pensamientos. Mi familia, mientras tanto, estaba en estado de alarma total. No porque la villa fuera una mala inversión, ni porque yo no pudiera pagarla, sino porque había cometido el sacrilegio de decidir por mí misma. Había dejado de interpretar el papel de anciana dócil que necesitaba ser guiada, aprobada, vigilada. Al día siguiente, Rebeca y Marisela llegarían rebosando indignación moral, armadas con preocupación, excusas y folletos. Listas para explicarme con voz suave pero venenosa por qué debía reconsiderar mi compra. Incluso podía imaginar los anuncios impresos que traerían consigo como si fueran doctores recetando mi vida. Y no me sorprendería que insinuaran que mi juicio estaba fallando y que requería más supervisión familiar, no menos. Pero esa noche estaba sentada en mi terraza, dentro de mi casa, bebiendo mi vino y trazando mis propios planes. Por primera vez en años me reconocí la verdadera Silvia Aranda, no la sombra en la que me habían convertido. La invasión llegó puntual el lunes por la mañana. A las 8 en punto, Rebeca y Marisela Gómez tocaron a mi puerta como si vinieran a hacer un cateo policial. Llevaban una carpeta repleta de anuncios inmobiliarios, folletos de planificación financiera y esa expresión falsa de preocupación que no alcanzaba a ocultar la irritación que hervía debajo. Marisela echó un vistazo a mi vestíbulo de mármol y soltó un resoplido. Bueno, ciertamente es grande. Buenos días para ti también, Patricia, respondí con una sonrisa delgada. Rebeca, pasa. Voy a preparar café. Entraron detrás de mí como una comisión investigadora del Departamento de Decisiones Erróneas de Silvia Aranda. Los ojos filosos de Marisela ya estaban registrando cada detalle, la maquinaria de acero, el azulejo importado, la vista abierta al océano. Todo material que sin duda usaría en mi contra más tarde. Silvia, empezó Marisela, instalándose en mi isla de cocina como si estuviera al mando de una intervención. Necesitamos hablar de lo que realmente está pasando aquí. Lo que está pasando, respondí mientras servía café, es que compré una casa. ¿Quieres crema? No seas sarcástica, bufó. Abrió su carpeta, revelando lo que claramente era una presentación preparada.
Esta compra representa varios patrones preocupantes de comportamiento que Sara y yo hemos estado analizando. Por supuesto, mi nuera y su madre jugando a ser psicólogas geriátricas. ¿Y cuáles serían esos patrones?, pregunté. Rebeca intervino con un tono estudiado. Secretismo respecto a cambios financieros importantes. Decisiones impulsivas. Distanciamiento de actividades familiares. Y ahora esta compra que parece más un mensaje que una necesidad real de vivienda. Tomé un sorbo de café. Interesante teoría. ¿Y qué creen que estoy tratando de demostrar? Marisela se inclinó hacia adelante, usando ese tono profesional que seguramente aplicaba con clientes necios en la oficina. Que no necesitas la opinión de tu familia para tomar decisiones importantes. Que aún eres capaz de manejar transacciones complejas. Que no estás lista para la vivienda guiada que sería más apropiada para tu edad. Vivienda guiada. Por poco escupí el café. Así le llamamos ahora a los asilos. No estamos hablando de asilos, intervino Rebeca rápidamente. Hablamos de vivienda apropiada para tu edad, con apoyo comunitario. Miré los folletos que habían esparcido sobre mi encimera Sunnybrook Senior Living, Golden Years Community Heritage Oaks Retirement Village. Fotos de adultos mayores sonriendo mientras jugaban bingo o hacían yoga suave. Sara, todos estos lugares son comunidades para adultos mayores. Son comunidades activas con excelentes amenidades, corrigió Rebeca. Patricia revisó varias opciones antes de venir hoy, agregó, como quien declara una virtud, por supuesto. Patricia revisando mi vida como si yo fuera un proyecto escolar. La sonrisa de Marisela se tensó cuando dije, ni sabía que mi vivienda era responsabilidad tuya, Patricia. Silvia, empezó con tono compasivo falso. Llevo meses viendo cómo tu familia lucha con estas decisiones. Bruno está preocupado por tu juicio. Rebeca está agotada equilibrando todo esto. Algo tiene que cambiar. Tienes toda la razón, dije, mirando la luz de la mañana extenderse por la cocina. Algo sí tiene que cambiar. Ambas se enderezaron convencidas de que habían logrado un avance. Lo que tiene que cambiar, continué, es esta idea absurda de que necesito ser administrada por un comité. Tengo 64 años, no 94. Tengo estudios, experiencia empresarial y más dinero del que la mayoría imagina. No necesito que Patricia Gómez investigue mis opciones de vivienda. Un pequeño temblor cruzó la máscara perfecta de Marisela. Alguien tiene que darte perspectiva. Obviamente, no estás pensando con claridad. Porque compré una casa que tú no habrías elegido para mí, respondí. Porque compraste una casa carísima, sin discutirlo con quienes te quieren, insistió. Lo discutí con la persona cuya opinión pesa más yo. Rebeca probó una táctica nueva suavizando la voz. Mamá Aranda, no queremos controlarte. Queremos apoyarte. Pero estos cambios son preocupantes, el secreto sobre la herencia de la tía Úrsula. La compra de esta casa, tu distancia reciente. ¿Distancia?, pregunté, arqueando una ceja. Sara, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron a algo que no estuviera planeado exclusivamente según su conveniencia? Te invitamos a todo. Me invitan después de organizarlo. Actividades que ustedes eligen. Horarios que ustedes deciden. ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó qué quería yo? ¿O a dónde quería ir yo? El silencio cayó como un telón pesado. Déjenme ahorrarles trabajo con su investigación. Patricia, dije finalmente, acomodando mi taza con una calma que no tenía nada de inocente. Y la tensión en la cocina se hizo más densa que el aire antes de una tormenta. No voy a mudarme a una comunidad para adultos mayores. No voy a aceptar supervisión sobre mis decisiones financieras. Y no voy a fingir que esta conversación se trata de mi bienestar cuando en realidad se trata de su incomodidad con mi independencia. La máscara de preocupación de Marisela Gómez finalmente se resquebrajó cayendo como pintura vieja. Tu independencia, Silvia. Estás siendo egoísta e irresponsable, replicó con ese tono que usaba para sentenciar. Tienes familiares que dependen de ti
que han construido sus vidas alrededor de ciertas expectativas. ¿Qué expectativas?, pregunté. Que seas una presencia razonable y confiable, que tomes decisiones considerando las necesidades de los demás, que actúes como la adulta madura que necesitamos que seas, en vez de una adolescente rebelde comprando coches deportivos y haciéndose tatuajes. Casi solté la carcajada al imaginarme a mí misma llegando a la villa en un convertible rojo con un tatuaje recién hecho. Patricia, compré una casa con mi propio dinero, dije dejando que el silencio se asentara entre frase y frase. ¿Cómo exactamente afecta eso tus necesidades y sentimientos? Afecta nuestra capacidad de planear el futuro, insistió. De saber que estás estable, que no estás tomando decisiones impulsivas que podrían impactar a todos. Ahí estaba el problema. Desnudo no les preocupaba mi seguridad, sino su necesidad de controlar mi vida para prever qué papel jugaría yo en la suya. Ya veo, murmuré. Entonces esto se trata de su comodidad, no de la mía. Rebeca, notando que su madre había ido demasiado lejos, intervino. Se trata de la familia, mamá Aranda. Las familias toman decisiones juntas. No desaparecen un fin de semana y regresan habiendo comprado propiedades de $1 millón. Sara, la miré fijamente cuando tú y Álvaro compraron su casa. Pidieron mi opinión. Eso es diferente. ¿En qué?, pregunté con suavidad peligrosa. Porque tú eres nuestra mamá. Nosotros esperamos estabilidad y consistencia en ti. Y se las he dado toda su vida adulta, respondí. Pero estabilidad no significa que yo deba quedarme congelada. Y consistencia no significa que no pueda cambiar. No soy un mueble, Sara. El silencio cayó frío como el mármol bajo nuestros pies. Finalmente, Marisela recogió sus folletos levantándose como una juez dictando sentencia. Bueno, Silvia, veo que estás decidida a cometer este error. Pero cuando esta casa sea demasiado para ti, cuando la soledad te aplaste, cuando descubras que independencia no es lo mismo que felicidad, no esperes que la familia venga a recoger los pedazos. Ni lo soñaría. Patricia, respondí sin mirar atrás. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi cocina luminosa, viendo cómo el mar titilaba a través de los ventanales. Tal vez tenía razón, independencia no es lo mismo que felicidad. Pero por primera vez en años, yo tenía la oportunidad de averiguar qué significaba mi propia felicidad. Y eso valía más que todo el aplauso familiar del mundo. La revelación. 2 semanas después de aquel intento de intervención, ocurrió algo que me cambió por dentro. Mientras limpiaba el viejo escritorio de mi padre, el que había evitado abrir durante 3 años, encontré una carpeta manila oculta detrás de manuales de electrodomésticos que ya ni existían. En la pestaña decía Álvaro. Privado, escrito con la letra firme de mi difunto esposo. Dentro había estados de cuenta, solicitudes de préstamos y cartas que dibujaban un retrato muy distinto a la imagen que mi hijo me había vendido. Álvaro debía miles en tarjetas de crédito. Su hipoteca llevaba 3 meses retrasada. Y lo peor, había obtenido una segunda hipoteca, usando mi nombre como confirmante, falsificando mi firma. Fechada apenas 2 meses después del funeral de su padre. Me senté en la vieja silla de papá, el corazón golpeando como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que miraba la vida de un desconocido. El Álvaro que yo recordaba era prudente, sensato. Este era otro hombre desesperado, imprudente, dispuesto a cometer fraude para salvarse. Pero lo más devastador fueron las fechas. Cada crisis financiera coincidía con una misteriosa emergencia médica de Marisela. Cada viaje urgente a Hermosillo. Cada cumpleaños arruinado. Cada excusa. Todo encajaba. Tomé el teléfono. Marco, dije, tratando de mantener la voz estable. Necesito que revises mi historial crediticio. Creo que alguien ha estado usando mi identidad. 3 horas después, tenía el diagnóstico completo. No solo la segunda hipoteca, Álvaro había solicitado 2 tarjetas de crédito a mi nombre y un préstamo personal usando mi número de seguro social. Mi puntaje crediticio, antes impecable, ahora apenas se sostenía.
Estaba revisando el informe cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi un BMW plateado estacionado en la entrada. El coche de Rebeca. Apareció en mi pórtico con una bolsita de regalo, las manos tensas, la sonrisa ensayada. Mamá Aranda. Espero no interrumpir. Te traje algo de Hermosillo, una ofrenda de paz. La dejé pasar intrigada por el cambio súbito de tono. Me entregó la bolsa. Dentro había una esfera de nieve con una posada de Hermosillo y una tarjeta, pensando en ti. Patricia. Patricia me pidió que te lo diera, dijo Rebeca bajando la mirada. El aire quedó suspendido justo antes de que empezara la verdadera tormenta. Sentí un leve remordimiento por cómo había terminado todo el otro día, aunque no por las razones que Marisela Gómez imaginaría jamás. Qué detalle tan conveniente el de la esfera de nieve. La coloqué en la mesita del recibidor donde el reflejo del atardecer la hacía brillar como algo fuera de lugar. ¿Quieres café?, pregunté con amabilidad tranquila. En realidad, esperaba que pudiéramos hablar de la casa. Y también de otras cosas, respondió Rebeca, sentándose en el borde del sofá nuevo, como si necesitara tener lista la ruta de escape. Se veía incómoda, nerviosa, casi temblorosa. Mamá Aranda, te debo una disculpa. Patricia y yo, quizá exageramos con lo de la casa. Quizá exageraron, repetí. Excelente manera de decirlo. Rebeca tragó saliva. Es solo que Álvaro ha estado muy estresado últimamente. Y cuando compraste esta casa sin decirle se vino abajo. ¿Estresado? ¿Por qué?, pregunté suavemente. Su expresión cuidadosamente controlada titubeó un instante. Cosas del trabajo, presiones normales. Ya sabes cómo es con el dinero. Sí, yo sabía cómo era con el dinero. Aparentemente mejor de lo que ella pensaba. Rebeca, dije despacio. ¿Desde cuándo sabes sobre los problemas financieros de Álvaro? El color desapareció de su cara. Problemas financieros. Las deudas de tarjeta enumeré. Los atrasos de la hipoteca. Los préstamos definidos a mi nombre, sin mi permiso. Yo no sé de qué estás hablando, pero su mirada decía otra cosa. Rebeca sabía. Lo sabía todo. Las firmas falsificadas, Sara. El robo de identidad. El hecho de que cada emergencia de salud de Marisela ocurre cuando Álvaro necesita esquivar hablar de dinero. ¿Vas a seguir negándolo? Su postura se derrumbó, como un globo al que le cortan la cuerda. Él no quería que esto se saliera de control, balbuceó. Empezó siendo pequeño. Solo una tarjeta para un mal momento. Y luego, Patricia sí se enfermó. ¿Y cuáles cuentas médicas?, pregunté. Las terapias especiales. ¿Qué terapias? Patricia tiene un seguro excelente. La voz de Rebeca se quebró. No para lo que necesitaba. Los tratamientos experimentales. Los especialistas privados. Álvaro. Él se sintió responsable porque Patricia ha sido tan buena con nosotros. La miré largamente dejando que el silencio hiciera su trabajo. Las piezas encajaban como un mecanismo siniestro. Rebeca, pregunté por fin sin elevar la voz. ¿Cuánto dinero le ha dado Álvaro a Marisela? No es así. No es dar. Es invertir. ¿Invertir en qué? Ella titubeó perdida. Patricia tiene contactos en investigación médica. Nos enseñó estudios, proyecciones. Cuando los tratamientos se aprueben, recuperaremos todo. Con ganancias. Sentí un golpe seco en el pecho, un frío helado. Rebeca Patricia Gómez no tiene contactos en investigación médica. Trabajó como administradora en una aseguradora hasta jubilarse. No, ella tiene amigos que... Les mostró documentos falsos para convencer a Álvaro. Dinero que él no tiene. Dinero que ha robado de mí. Rebeca se levantó de golpe. Eso no es verdad, Patricia nunca... Ella ha sido como una madre para mí. Una madre que animó a tu esposo a cometer delitos financieros. Suena entrañable. No. Patricia. Patricia Gómez ha drenado sistemáticamente los recursos de tu familia durante años. Corté mientras finge ser su salvadora.
cada emergencia, cada crisis, cada terapia urgente. Todo orquestado con precisión. Rebeca retrocedió hacia la puerta, la voz temblorosa. Tengo que irme. Esta conversación. No estás pensando con claridad. El estrés de la mudanza, el aislamiento. Rebeca espera, pero ya estaba fuera. La puerta se cerró despacio dejando solo la esfera de nieve en la mesa. Y un peso nuevo en mi pecho. Mi familia estaba desmoronándose por dentro, mucho más de lo que yo imaginaba. Tomé el teléfono y marqué a Marco Rivas. Marco, necesito que investigues a alguien. Marisela Gómez, unos 70 años, última dirección en Hermosillo. Quiero saber todo historial financiero, conexiones familiares posibles, problemas legales. Puedo preguntar por qué. Porque creo que ha estado operando un fraude de largo plazo contra mi familia y que mi hijo me ha estado robando para financiarlo. 3 horas después, Marco volvió a llamar. Su voz tenía el tipo de gravedad que te aprieta el estómago antes de hablar. Silvia. Marisela Gómez no es Marisela Gómez. Me apoyé en la encimera sintiendo cómo el mundo se inclinaba apenas. ¿Qué estás diciendo? Su nombre real es Patricia Warren, con antecedentes criminales en 3 estados desde hace 20 años. Fraude a adultos mayores, fraude de seguros. 2 arrestos confirmados, ambos librados por falta de pruebas o acuerdos. El aire pareció espesarse a mi alrededor. Marco continuó. Desde principios de los 2000 ha estado apuntando a familias con padres mayores y recursos. El patrón es siempre igual. Se hace amiga de una mujer joven con acceso al dinero familiar. Se convierte en figura materna. Crea crisis constantes que requieren inversiones o préstamos cada vez más grandes. Un escalofrío me recorrió los brazos. Y su relación con Rebeca y Álvaro. Según los registros, dijo Marco, el primer préstamo que tu hijo obtuvo fue en septiembre de 2019. Ese mismo mes aparece la primera emergencia médica de Patricia en el calendario familiar. 4 años. 4 años de manipulación sistemática. 4 años destruyendo la vida financiera de mi hijo. Y yo mientras tanto llorando cumpleaños olvidados sin ver lo que estaba pasando detrás del telón. Marco, susurré, necesito saber cuánto dinero le ha dado Álvaro en total. Aproximadamente $80,000. Pero Silvia, hay algo más que debes saber. Sentí como el corazón se me hundía. Que hubo un silencio corto, controlado. El tipo de silencio que antecede a una verdad devastadora. Patricia Warren no trabaja sola. Tiene un socio. Alguien que la ayuda a identificar a las familias. Alguien con acceso a información íntima. Tu situación financiera, tu personalidad, tu relación con Álvaro y Rebeca. Respiré hondo, pero el aire no entró del todo. ¿Quién es?, pregunté. Aún lo estoy investigando, dijo Marco. Pero quien sea, les ha estado proporcionando información detallada desde hace años. Y en ese instante, con la esfera de nieve, brillando bajo la luz tenue, supe que este juego apenas empezaba. Aquello no había sido un golpe al azar. Era una operación quirúrgica planificada con precisión y paciencia enfermiza. Después de colgar con Marco, me quedé inmóvil en la sala escuchando el rumor grave del mar filtrarse por las ventanas abiertas. La luz del atardecer teñía la casa de dorado, pero yo solo veía sombras. Mi hijo no era un villano, era una víctima que había cruzado líneas imperdonables, falsificación de documentos, robo de identidad, mentiras que se habían convertido en rutina. Pero la pregunta que ahora me martillaba era otra. ¿Quién le abría la puerta a Marisela para acceder a nuestra vida privada? Mi teléfono vibró. Álvaro. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Es importante. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo por teléfono. Solo ven y no traigas a nadie. 20 minutos después estaba en su sala. La casa olía a humedad y ansiedad acumulada. Mi hijo se veía derrotado, como si no hubiera dormido en días. Mamá, su voz
Se quebró como si cada palabra le raspara la garganta. Tengo que decirte algo. Y me vas a odiar. Respiré hondo. Inténtalo. He tomado dinero de tus cuentas. Falsifiqué tu firma. Usé tu crédito sin permiso. Sentí que el sofá se movía bajo mí, como si el mundo se inclinara apenas. Cuánto Álvaro todo susurró. La segunda hipoteca, las tarjetas, préstamos personales. Unos $80,000. ¿Por qué se derrumbó en la silla cubriéndose el rostro con las manos como un niño atrapado en una mentira demasiado grande para sostenerla? Patricia necesitaba dinero para sus tratamientos, terapias experimentales que el seguro no cubría. Ella me enseñó estudios pronósticos, documentos. Se suponía que era temporal solo hasta que resolvieran las apelaciones. Álvaro, interrumpí suave pero firme. Marisela Gómez no es quien dice ser. ¿Qué? Me miró confuso, pálido. ¿De qué hablas? Le conté todo. La identidad falsa, los antecedentes, el patrón de manipulación, el fraude a familias como la nuestra durante décadas. Lo vi desmoronarse, capa por capa. Eso es imposible, murmuró. Patricia ha estado en nuestra vida por años. Ella nos presentó a Rebeca y a mí. Nos apoyó cuando papá enfermó. Estuvo en cada cumpleaños, en cada Navidad. Te presentó a Rebeca en una conferencia financiera, le recordé. Álvaro parpadeó. Su respiración se aceleró. Era una conferencia sobre planificación patrimonial para adultos mayores. Patricia dijo que era consultora. Álvaro, ¿conociste a Rebeca antes o después del diagnóstico de tu padre? Justo antes. Y ahora lo ves. Su rostro perdió todo color. ¿Crees que Patricia nos escogió por la enfermedad de papá? Creo que investigó a la familia antes de orquestar ese encuentro. Sabía que papá moriría. Sabía que yo heredaría. Sabía que tú, por ser el hijo mayor, terminarías con acceso a mis cuentas. Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana. Temblaba. Sara no sabe nada, dijo con desesperación. Ella no puede saberlo. Ella quiere a Patricia como a una madre. Confía en ella. O trabaja con ella. No, gritó girándose. Mamá, no puedes pensar eso. Sara me ama. Ama nuestra vida. Ella no es parte de esto. Lo observé con tristeza. Álvaro, ¿qué tanto sabe Sara de tus finanzas reales? Sabe que hemos ayudado a Patricia con gastos médicos, pero no sabe de los préstamos, ni de la falsificación, ni del uso de tu nombre. Ella no. ¡No! El sonido del auto de Rebeca entrando en la cochera lo cortó. Álvaro palideció por completo. No le digas que hablamos de esto. Necesito tiempo para explicarle. Te lo suplico. No tenemos tiempo, susurré. Patricia está operando un fraude complejo. Y Sara, ella no insistió. Te lo juro. La puerta se abrió. Rebeca apareció con bolsas de compras y una sonrisa rígida. Mamá Aranda. ¡Qué sorpresa! No sabía que estabas aquí. Demasiado nerviosa, demasiado contenida. Hola, Sara, respondí. Bruno y yo hablábamos sobre las finanzas familiares. Su sonrisa tembló. Espero que no sea nada grave. De hecho, es muy grave. Hablábamos de los gastos médicos de Patricia y cómo han afectado su presupuesto. Rebeca miró a Álvaro. Él la observaba como si la estuviera viendo por primera vez. Patricia ha pasado por un momento difícil, dijo Rebeca con tono calculado. Solo intentamos apoyarla. Claro, dije. Especialmente ahora que los tratamientos experimentales van tan bien. Sí, insistió ella. Patricia dice que los doctores son muy optimistas. ¿Qué doctores exactamente? Rebeca vaciló. Yo no recuerdo sus nombres. Patricia maneja todas las citas. El centro está en Monterrey, o quizás en Querétaro. Cada respuesta era vaga, evasiva, construida para no ser rastreable. Miré a mi hijo. Él veía a su esposa como si de pronto todo encajara, o como si todo se estuviera desmoronando dentro de él. Esa noche hice algo que no hacía desde hace años
revisar las redes sociales de Rebeca como una investigadora experta. Cada foto, cada comentario, cada etiqueta. Y entonces la sangre se me heló. Su Instagram tenía 5 años de fotos familiares perfectas, pero la línea del tiempo no cuadraba. Las primeras fotos con Álvaro databan de octubre de 2019, pero ellos aseguraban haberse conocido en junio de 2019. Y las fotos del principio, las salidas casuales, el proceso natural de una relación que inicia, no existían. En cambio, todo comenzaba ya formado, pareja establecida, Patricia presente en cada evento, Navidades donde ella era el centro, planificación de la boda donde participaba más que cualquier madre real. Pasé al Facebook de Patricia. Decía haber vivido toda su vida en Hermosillo, pero sus etiquetas mostraban otra historia. Fotos en Yucatán, Chihuahua, Puebla, con familias diferentes, en casas diferentes, siempre como la amiga querida o la abuela adoptiva. Un patrón perfecto, un rastro de destrucción silenciosa. Y por primera vez sentí que estaba viendo no a una mujer, sino a un depredador. En un álbum titulado Mi familia de Yucatán, aparecía Marisela Gómez celebrando Navidad con una pareja y una chica adolescente. Llevaba el mismo collar que usó en la boda de Álvaro y Rebeca. En otro álbum, esta vez en Chihuahua, figuraba en una graduación rodeada de jóvenes que le decían Abuela Pat. El patrón era inconfundible. Cuando por fin sabías dónde mirar. Marisela se infiltraba en familias, se volvía imprescindible, y cuando todos confiaban en ella, empezaba a drenar sus recursos hasta dejarlos secos. Luego desaparecía. Y comenzaba de nuevo con la siguiente familia. Pero el papel de Rebeca seguía siendo una incógnita para mí. Víctima, cómplice o algo entre ambas. La respuesta llegó a las 11:30 de la noche, cuando el sistema de seguridad de mi villa envió una alerta. Me acerqué a la ventana lateral, el coche plateado de Rebeca que estaba estacionado en mi entrada, motor encendido, luces apagadas. Se quedó ahí sentada varios minutos hablando por teléfono, mientras el viento de la costa agitaba su cabello. Después bajó, rodeó la casa y trató de abrir la puerta corrediza que daba a mi cocina. No pudo. Sacó el móvil, hizo otra llamada. Su lenguaje corporal era tenso, ansioso, casi desesperado. 10 minutos después, volvió a su auto y se marchó. La mañana siguiente llamé a Marco Rivas. Marco, necesito que investigues a Rebeca Valverde, su apellido de soltera. ¿Algún motivo? Creo que podría estar trabajando con Marisela, o Patricia Warren, como ahora sabemos que se llama. Necesito saber quién es realmente. Las respuestas llegaron en cuestión de horas. Y me helaron hasta los huesos. Rebeca Valverde nunca había trabajado en la empresa financiera que decía representar. Su título universitario era falso. Su experiencia laboral inventada. Incluso su edad era mentira, tenía 38 años, no 32. Pero lo más devastador fue esto. Silvia, me dijo Marco con tono grave. Creo que tu nuera es Sarah Warren, hija de Patricia Warren. Sentí cómo la habitación se inclinaba bajo mis pies. Patricia Warren tiene una hija registrada nacida en 1985, continuó Marco. La descripción física coincide con tu nuera. Por los registros llevan trabajando juntas al menos 8 años. Me dejé caer en el banco de la cocina mientras veía el reflejo del mar moverse en las ventanas. Todo mi mundo parecía reacomodarse, pero de una forma brutal, como si un edificio entero cediera sobre sí mismo. Álvaro no había sido elegido por casualidad. Había sido seleccionado, estudiado y finalmente atrapado por 2 estafadoras profesionales que habían analizado cada rincón de nuestra familia. Meses, quizás años dedicados a posicionarse. Y la mujer con la que mi hijo se casó no era una desconocida. Era algo peor, una depredadora que lo había devorado mientras fingía amarlo. Mi teléfono volvió a vibrar. El nombre de Álvaro apareció. Mamá, algo está mal. Rebeca salió temprano y no ha regresado. No contesta. Encontré unos papeles en su cómoda y creo que tienes que verlos.
¿Qué papeles estados de cuentas que no sabía que existían? Reportes de crédito con tu nombre, por deudas que nunca autorizaste. Y fotos mamá. Fotos de nuestra casa, de nuestros coches, de documentos, de la herencia de papá. Parece que ha estado documentando todo. Álvaro, dije sintiendo que el aire se volvía más pesado, no toques nada. No muevas esos papeles. No llames a Rebeca. Voy para allá. Mamá, ¿qué está pasando? Te lo explicaré cuando llegue. Pero escucha, tienes que prepararte. Rebeca no es quien tú crees que es. Cuando llegué, Álvaro me abrió la puerta como un hombre que había envejecido 10 años en una madrugada. En la mano sostenía una carpeta manila llena de documentos que parecían sacados de una investigación policial. Había de todo: transferencias regulares hacia cuentas a nombre de Marisela, copias de pólizas, documentos legales, inversiones y, lo más perturbador, fotos mías en reuniones familiares, cada una anotada con observaciones sobre mi comportamiento, mis maneras, mis rutinas, mi acceso a recursos financieros. Pero lo peor fue la carta, escrita a mano con la caligrafía impecable de Rebeca. Mamá, la situación con los Thompson está funcionando mejor de lo que planeamos. Bruno confía totalmente en mí y aún no sospecha nada de los préstamos. Su madre es más difícil de manejar de lo previsto, pero la compra de la villa confirma que tiene activos ocultos importantes. Necesitamos adelantar la línea de tiempo antes de que empiece a hacer preguntas. La herencia de la tía es más grande de lo que calculamos. Si logramos acceder a esos fondos, este será nuestro golpe más grande. Álvaro terminó de leerlo con las manos temblorosas. Luego levantó la mirada. Sus ojos eran puro dolor. Ella nunca me quiso, ¿verdad? No, cariño, dije, sintiendo cómo se me partía el alma. No creo que haya sido amor. Entonces, todo nuestro matrimonio fue una mentira. Me temo que sí. Apretó el papel, lo hizo una bola y lo lanzó contra la pared con un grito ahogado. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. No lo fuiste. Fuiste un hombre bueno. Confiaste en alguien y esa persona te traicionó. Eso no es estupidez, Álvaro. Eso es humanidad. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dije, con la voz afilándose como un cuchillo. Peleamos. A la mañana siguiente llamé a la detective Lisa Rodríguez de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Veracruz. En menos de 2 horas estaba sentada en mi sala, revisando la montaña de evidencia que Marco había reunido y los documentos que Álvaro había encontrado. Señora Aranda, dijo, mientras tomaba notas, esto es muy grande. El nivel de planificación sugiere que lo han hecho antes, probablemente varias veces. Mi abogado encontró rastros en Yucatán y Chihuahua, respondí. La detective asintió. Coordinaremos con esas jurisdicciones. Pero primero, ¿sabe dónde están Marisela y Rebeca? Rebeca desapareció ayer por la mañana. Y dudo mucho que Marisela esté en Hermosillo. La detective anotó algo con rapidez. Tenemos que movernos ya. Si sospechan que las descubrieron, liquidarán todo y desaparecerán. Esa misma tarde Álvaro y yo fuimos al banco. Congelamos cuentas, denunciamos movimientos fraudulentos y comenzamos a deshacer pieza por pieza la telaraña que habían construido a nuestro alrededor. Pero yo sabía algo que la detective todavía no había dicho. Cuando 2 depredadoras sienten que la presa escapa, es cuando se vuelven más peligrosas. Señor Aranda, explicó el gerente con tono medido. Varias de estas transacciones serán complicadas de revertir, porque usted las autorizó aunque haya sido engañado. ¿Cuánto podemos recuperar?, pregunté, sintiendo cómo la sala del banco olía a aire reciclado y nervios viejos. Aproximadamente el 60%. El resto dependerá de si localizamos a las responsables y si conseguimos incautar activos. Vi a Álvaro bajar la mirada hundido. Entonces, he perdido más de $30,000, susurró devastado. Es posible, admitió el gerente. Pero señora Aranda, hay algo más. Ayer alguien intentó acceder a sus cuentas usando documentos falsificados de poder legal. El mundo se me heló. Sentí un zumbido en las sienes.
¿Qué tipo de acceso logré decir? Intentaron transferir $500,000 de su cuenta de inversión a un banco extranjero. Nuestros sistemas lo detuvieron, pero el intento fue sofisticado. La detective Rodríguez levantó la vista de sus notas, el bolígrafo detenido en el aire. Están acelerando el plan. Significa que saben que fueron descubiertas. Intentarán llevarse lo que puedan antes de desaparecer. Esa noche, mientras el sol se hundía tras la costa de Veracruz, me quedé sentada en la penumbra de mi terraza. El mar respiraba lento. La villa olía a sal y a madera caliente. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Hola Silvia. La voz de Patricia Warren era tranquila, casi amable. Veneno en reposo. Patricia, o debería decir Patricia Warren. Una risa suave, casi indulgente. Has estado ocupada. Me sorprendes. La mayoría de nuestras familias no lo descubre hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cuántas pregunté? ¿A cuántas familias les has hecho esto? No importa. Lo que importa es que tú y yo necesitamos hablar. No creo que tengamos nada que discutir. Oh, sí que lo tenemos. Me has creado un problema enorme. La policía, las cuentas congeladas, todo el ruido que estás armando. Eso complica las cosas para mi hija y para mí. Bien dije. Pero la palabra me salió afilada. No, no es bien. Escúchame, Silvia. Sé cosas sobre tu familia, cosas que te avergonzarían mucho si se hicieran públicas. Un latido seco en el pecho. ¿Qué cosas? Los negocios de tu difunto esposo, por ejemplo. Las estrategias fiscales poco ortodoxas. Asociaciones con empresas que no eran del todo legales. ¿Quieres que hable con el SAT o con algún periódico local? Estás mintiendo. Ah, sí. ¿Nunca te preguntaste por qué tu esposo dejó una herencia tan grande? ¿De dónde crees que salió todo ese dinero? El piso pareció moverse. Mi esposo era un hombre honesto. Tu esposo era un evasor fiscal, Silvia. Usó empresas fantasma durante 15 años. Tengo documentos que podrían destruir su reputación y dejarte a ti con multas enormes. Mi garganta ardía. El aire pesaba. ¿Qué quieres? ¿Que canceles la investigación? Que liberen las cuentas congeladas. Y quiero un cheque de caja por $300,000. Si no, revelo información que arrastrará el nombre de tu esposo y probablemente enviará a Álvaro a prisión como cómplice. Álvaro no sabía nada. Firmó documentos fiscales inversionarios, poderes notariales. Si pruebo que conocía las actividades, también cae. Mis manos temblaban. Planeaste esto desde el principio. Yo planeo todo, Silvia. Por eso soy buena. Pero si me pagas, Sara y yo desaparecemos. Tus secretos mueren con nosotras. Todos ganan. Necesito tiempo. Tienes 24 horas. Te llamaré mañana con instrucciones. Cuando colgó, me quedé en la oscuridad, escuchando cómo el viento del mar golpeaba las ventanas como un recordatorio del mundo real. ¿Qué tipo de mujer era yo ahora, la vieja Silvia? La que se dejaba moldear habría pagado. Habría sacrificado todo con tal de mantener la fachada intacta. Pero la nueva, la mujer que había recuperado su voz, su casa, su libertad, ella tenía otros planes. Tomé mi teléfono. Detective Rodríguez, Patricia acaba de intentar extorsionarme. Creo que es hora de poner una trampa. La trampa que diseñamos era tan simple que era hermosa. La detective colocó un dispositivo de grabación en mi teléfono y organizó vigilancia en 3 posibles puntos de recogida del dinero. Pero antes de eso, tuve que enfrentar la conversación que más temía. Me senté con Álvaro en la sala. La luz del atardecer entraba por los ventanales tiñendo todo de naranja triste. Hay cosas sobre tu padre que nunca te conté, empecé. Durante 1 hora le expliqué la evasión fiscal, las empresas fantasma, los riesgos que él trató de corregir antes de morir. Cómo yo misma había firmado documentos sin entender su alcance. Cómo había repetido ese patrón con Sara. Cuando terminé, Álvaro solo dijo: ¿lo sabías cuando estabas casada con él? No. No hasta el final. Nunca quise arrastrarte a esa oscuridad.
Álvaro se pasó las manos por la cara. «Vamos a ir a prisión, mamá». «No lo sé», respondí, «pero no voy a pagarle a Patricia Warren. Cualesquiera sean las consecuencias, las enfrentaremos de frente, con verdad». A la mañana siguiente, Patricia llamó exactamente a la hora acordada. La detective Rodríguez estaba en la habitación contigua escuchando. El dispositivo grababa cada palabra. «¿Ya tomaste tu decisión, Silvia?» «Sí». La respuesta es no. Silencio. Frío. Puro. «Entonces no entiendes las consecuencias», dijo ella. «Las entiendo perfectamente. Vas a intentar divulgar lo de la evasión fiscal. Vas a intentar implicar a Álvaro en delitos que él no cometió. Puede que incluso lo logres. Puede que destruyas nuestra reputación». Respiré hondo. Abrí los ojos hacia la luz que entraba por la ventana. La voz me salió como una sentencia. «Pero no vas a destruir mi vida obedeciendo tus amenazas». La guerra por fin había comenzado. «Entonces, ¿por qué te niegas a pagar?», preguntó Patricia, con esa frialdad que siempre escondía un veneno lento. «Porque me cansé de vivir con miedo», respondí sintiendo cómo el aire tibio de la tarde entraba por la ventana moviendo apenas las cortinas. «Estoy harta de que la gente me manipule con amenazas. Si mi esposo violó la ley, enfrentaré las consecuencias. Si Bruno y yo tenemos que asumir multas o cargos, lo haremos. Pero no voy a darte un solo peso para sostener una mentira que nunca me perteneció. Estás cometiendo un error, Silvia. Tal vez. Pero será mi error. Te vas a arrepentir. Lo dudo. El verdadero error lo cometiste tú, asumir que me importaba más mi reputación que mi dignidad». Colgué sin darle tiempo a decir nada más. A las pocas horas, Patricia cumplió su promesa. Un paquete anónimo llegó al periódico local, documentos detallando las irregularidades financieras de mi difunto esposo. El SAT recibió otro idéntico. La semana que siguió fue un torbellino de abogados contadores y especialistas fiscales. Cada reunión olía a papel viejo, café recalentado y nervios agotados. El daño era real. Tuve que pagar $220,000 en impuestos atrasados y sanciones. Álvaro, mientras tanto, enfrentaba la sombra de cargos criminales por documentos que había firmado sin comprender su naturaleza. Su abogado insistía en que la ignorancia lo protegería, pero la posibilidad seguía allí colgada sobre nosotros como una nube de tormenta que no terminaba de romper. Sin embargo, ocurrió algo que no esperaba. Entre citas con abogados y lágrimas, que ninguno quería que el otro viera, mi hijo y yo empezamos a encontrarnos de nuevo, a reconstruir espacios que habíamos perdido cuando su padre murió, sin secretos, sin Patricia, sin Rebeca. Una tarde, sentado en mi terraza mientras el sol teñía el cielo de naranja y rosa, Álvaro me dijo: «Perdóname, mamá, por todo, por las mentiras, por tratarte como si no fueras capaz de manejar tu vida». El viento cálido del Golfo rozó nuestras mejillas. «Y yo lo siento también», le dije, «por esconderte la verdad sobre tu padre, por no ver lo que Sara estaba haciendo contigo. ¿Crees que podamos superar esto?» «Lo sé. Seremos más pobres, pero también más fuertes». 3 meses después, la detective Rodríguez llamó. Las encontramos en Guadalajara, Silvia. Marisela y su hija estaban repitiendo el mismo fraude con otra familia. La Fiscalía del Estado ya las detuvo. Ahora enfrentarán cargos formales: fraude electrónico, extorsión, robo de identidad, conspiración. ¿Cuánto tiempo podrían enfrentar? «Años», respondió. «Muchos. Y el dinero recuperamos alrededor de $150,000. No es todo, pero es un buen comienzo». Álvaro comenzó a reconstruir su vida. Su divorcio se resolvió sin oposición. Rebeca no podía presentarse a ninguna audiencia mientras peleaba su extradición. Vendió la casa que ya no podía habitar sin oír fantasmas y encontró un lugar pequeño, sencillo, más cerca de mí. Yo me quedé en mi villa frente al mar, no por el lujo, sino porque representaba el instante exacto en que dejé de ocupar el asiento trasero de mi propia existencia. Un año después,
Me despierto cada mañana con la luz plateada del amanecer sobre el Golfo de México entrando por mi ventana. El aire huele a sal café recién molido y tranquilidad recién aprendida. Y pienso en lo que Patricia Warren y su hija me enseñaron, que hay quienes ven la bondad como debilidad, la generosidad como oportunidad, el cariño como arma, que quienes más cerca están de nosotros pueden herirnos no por odio, sino porque han aprendido a vernos como recursos, no personas. Pero sobre todo entendí algo: la dignidad no se compra, la dignidad se reclama. Nadie vuelve a decidir mi tamaño, nadie vuelve a definirme. Hoy tengo 65 años y una vida que finalmente siento mía. Álvaro viene 2 veces por semana. Ahora hablamos como adultos sin silencios obligados. Viajo, pinto. Conozco gente nueva que me llama Silvia, no la mamá de, o la viuda de. Y he descubierto el tipo de venganza que nadie puede robarte. A veces la mejor venganza no es destruir a quien te hirió, sino negarte a seguir siendo pequeña en un mundo que insiste en encogerte. La villa no era sobre el dinero, ni sobre el lujo, era mi declaración. Estoy aquí, existo, ocupo espacio, y no pienso volver a disculparme por ello.